Comentando las noticias. Buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos en su primera emisión de su espacio Comentando las Noticias. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cambia la postura sobre el paquete de estímulos del coronavirus. Los senadores de ambos lados del pasillo están trabajando junto a un nuevo paquete de estímulos para el coronavirus que parece tener un precio de 908 mil millones, un poco más que el paquete de 500 mil millones ofrecido por los republicanos del Senado y mucho menos que el que Nancy Pelosi resultado final anterior de 2,2 millones de dólares. Esto se produce después de meses de estancamiento en el Capitol Hill por un paquete de ayuda para ayudar a los estadounidenses en medio de la pandemia en curso. Sin embargo, muchos están apuntando que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por jugar a la política, en octubre dijo que no aceptaría un proyecto de ley de menos de 2,2 millones de dólares y criticó la propuesta del presidente Trump de 1,8 billones de dólares. Bueno, no dejaré que el mal sea enemigo del derecho. ¿Sabes qué? ¿Tienes idea de cuál es la diferencia entre el gasto que ellos tienen en la factura y que tenemos nosotros en nuestra factura? Preguntó el principal demócrata. Muchos creen que Pelosi y otros líderes demócratas no querían aprobar el proyecto de ley antes de las elecciones, ya que había sido otra victoria para el presidente Trump. Desde entonces, el presidente de la Cámara ha cambiado de rumbo y ahora está dispuesto a respaldar un paquete más pequeño, que es casi $1 billón en la propuesta de octubre del presidente Trump. Juez desestima el caso Flynn como indiscutible después del indulto de Trump. El enjuiciamiento del asesor de seguridad nacional Michael Flynn por mentir a agentes federales durante la investigación sobre Rusia fue desestimado por un juez luego de que el presidente Donald Trump concediera un indulto y amplio alcance. La decisión el martes del juez federal del distrito Erne Sullivan en Washington pone fin a un caso en el que el Departamento de Justicia había estado luchando por desestimar durante meses antes de que se emitiera el indulto total. En una opinión de 43 páginas, Sullivan dijo que se había declinado a negar la solicitud del Departamento de Justicia de retirar el caso penal. Sullivan dijo que si bien la ley le exigía que desestimara el caso, muchos de los argumentos que los fiscales hicieron anteriormente para instarlo a desestimarlo no lo persuadieron. El tribunal considera que ambos fundamentos declarados son dudosos, por decir por lo menos superado posiblemente la fuente de presunción de la regularidad que generalmente se adjunta a las decisiones de la fiscalía, escribió Sullivan. Flynn, general retirado del ejército, se declaró culpable de mentir al FBI sobre las interacciones que tuvo con el embajador de Rusia en Estados Unidos en las semanas previas a la toma de posesión de Trump en enero de 2017. Más tarde recurrió a Sidney Powell, un abogado que persigue intentos hasta ahora infructuosos de anular las elecciones a favor de Trump y trató de retirar las declaraciones alegando que los fiscales violaron sus derechos y que engañaron para que aceptara un acuerdo. Su sentencia fue aplazada varias veces en mayo y el fiscal general William Barr intervino abruptamente en el caso y ordenó al Departamento de Justicia revertir el curso y desestimar el cargo. Los fiscales comentaron que las declaraciones de Flynn de la FBI en su entrevista no eran materiales, que Flynn tenía una memoria defectuosa y que no sentían que tenían pruebas suficientes para una condena. Sullivan criticó esos argumentos en su opinión, diciendo que sentía que las afirmaciones del Departamento de Justicia no cumplían con el estándar legal para que se desestimara el caso, afirmando bases
fácticas que son irrelevantes para el estándar legal, sin explicar la desautorización de las pruebas en el expediente por parte del gobierno en este caso, citando pruebas que carecen de valor probatorio sin tener en cuenta la naturaleza del cargo del señor Flynn y sus responsabilidades, y no abordar la evidencia poderosa disponible para el gobierno. Probablemente no cumplía con el estándar. Este informe contiene material Reuters y Bloomberg News. El comité inaugural no aprueba la resolución que reconoce a Biden como presidente electo. El comité conjunto del Congreso sobre ceremonias de inauguración rechazó una resolución para reconocer a Joe Biden como presidente electo, ya que el presidente Donald Trump y otros republicanos continúan con las demandas que cuestionan los resultados de las elecciones el 3 de noviembre, según varios miembros del panel bipartidista. Hay 3 republicanos y 3 demócratas en el panel, tanto de la Cámara como del Senado, incluida la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de California, el líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy, de California, representante, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, RK, de Kentucky, y el líder de la mayoría de la Cámara, Steny Hoover. Los senadores Roy Blunt y Amy Klobuchar también están en el comité. Los republicanos dijeron que tomaron la decisión porque hay procesos relacionados con las elecciones que deben desarrollarse primero antes de que pueda recibir un presidente electo. No es trabajo de comité conjunto de Congreso para las ceremonias de inauguración adelantarse al proceso electoral y decidir quiénes inauguramos, dijo Bloom en un comunicado posterior. El JCCI, Comité Inaugural, enfrenta el desafío de planificar ceremonias inaugurales seguras durante una pandemia mundial. Espero que en el futuro los miembros de la JCCIC se adhieran a la larga tradición de cooperación bipartidista del comité y se concentren en la tarea que tienen entre manos. Esto se ha convertido en un ritual semanal. El colegio electoral se reunirá el 14 y emitirá un voto y vamos a tomar juramento el próximo presidente el 20 de enero, dijo McConnell en el Capitolio. Hoover emitió un comunicado después de que la resolución fuera rechazada, criticando la posición del Partido Republicano. La medida en que los republicanos se niegan a aceptar los resultados de las elecciones y a conocer a Joe Biden y Kamala Harris como nuestro próximo presidente y presidente es asombroso, dijo Hoover a los medios de comunicación después de la votación, confirmando que Biden no fue reconocido. Hoover le dijo a The Hill que los legisladores republicanos tienen una diferencia entre las rabietas posteriores a las elecciones del presidente Trump. Pero dijo que el comité inaugural acordó limitar la participación pública durante el evento de inauguración del 20 de enero debido al virus del PCSH. Creo que hubo un consenso de que vamos a limitar mucho más lo que nos gustaría hacer, dijo a los periodistas. Según el texto de la resolución que fue derogada, se había propuesto que se notificara al público en coordinación con el comité de inauguración presidencial de Biden y expertos en la salud pública, ya que observamos esta transición de poder. Se produce cuando la Corte Suprema de Estados Unidos está escuchando al menos una demanda relacionada con las elecciones. Los abogados en nombre del gobierno de Pensilvania presentaron informes en una demanda de martes por la mañana. Mientras tanto, el estado de Texas presentó demandas en la Corte Suprema contra Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin, argumentando que estos estados violaron la Constitución al cambiar las leyes electorales y tratar a los votantes de manera desigual y permitir graves regulaciones en la votación. Vínculos extranjeros detrás de Dominion, Smartmatic, Voting Machine, incluso con un adversario. Detrás de una parte significativa de las máquinas de votación utilizadas en los Estados Unidos se encuentra una compleja red de vínculos extranjeros cuestionables, una estructura de propiedad oculta
y preocupaciones de transparencia con el software en sí. También existe una conexión entre las empresas clave de sistema de votación Smartmatic, Sequoia Voting System y Dominion Voting System. La información de juicios, registros públicos y entrevistas con testigos ayuda a desenredar esta red. La Gran Época habló con una fuente de inteligencia conocedora de Venezuela y sus actividades criminales, un exfuncionario de la CIA que es experto en política contra terrorismo latinoamericano y un exdirector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela que fue despedido por denunciar el fraude electoral en el país. Dos de las fuentes solicitaron el anónimo para poder hablar libremente sobre el tema. En el centro de todo está el actual sistema de votación dominio, que se utiliza actualmente en 28 estados de Estados Unidos y Puerto Rico. Según el sitio web oficial de dominio, más del 40% de los votantes estadounidenses votan a través del sistema Dominion en las elecciones generales, incluido 65 de los 83 condados de Michigan y los 159 condados de Georgia, mientras que también cubren 2,2 millones de votantes en Maricopa, el condado más grande de Arizona, entre otros. Smartmatic se ha centrado en los últimos años en la gestión de proyectos y de la consultoría. Smartmatic fue fundada por 3 ingenieros venezolanos en 1997. Antonio Música, Alfredo José y Roger Piñat. Estaba en el negocio del sistema de votación electrónica, la gestión de identidades y los sistemas para el registro civil y producto de autenticación. A pesar de ser una empresa poco conocida en ese momento, Smartmatic fue elegida por el régimen de Venezuela para ser utilizada en un referéndum de 2004 que luego ganaría el presidente socialista Hugo Chávez. Antes de esto, Smartmatic era de un consorcio que incluía una empresa de software propiedad de parte de una agencia del gobierno venezolano. En ese momento hubo una amplia gama de denuncias de fraude en el referéndum por parte de organizaciones de medios y observaciones. Smartmatic se incorporó oficialmente a Delaware en abril del 2000 y tiene su sede en Boca Ratón, Florida. En abril del 2003, la empresa presentó un prototipo de máquina de automatización de elecciones. Fue desarrollado internamente e incluyó la integración de hardware y software desde el diseño hasta la implementación. La empresa trasladó su sede principal a Ámsterdam en 2004 y luego en Londres en 2012. Smartmatic supuestamente tiene 30 inversionistas anónimos y socios silenciosos que son principalmente venezolanos de clase alta, incluido el ministro de Defensa José Vicente Rangel y el mentor de Chávez Luis Miquelina y otros. Según un cable diplomático del Departamento de Estado el 20 de julio de 2006 filtrado por Wikileaks. La propia Smartmatic admitió públicamente que el gobierno de Venezuela les manipuló los resultados de las elecciones a la Asamblea Constitucional de 2017 en el país. Smartmatic dijo que las cifras de participación fueron manipuladas por lo menos 1 millón de votos, informó Reuters. Sabemos sin ninguna duda que la participación de la reciente elección por una Asamblea Nacional Constituyente fue manipulada, dijo el CEO de Smartmatic, Antonio Mujica, en una conferencia de prensa en Londres en 2017. Estimamos la diferencia entre la participación real anunciado por las autoridades en menos de 1 millón de votos. El sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, aliado del Partido Comunista Chino, Rusia, fue acusado por la administración Trump en marzo por cargos de narcoterrorismo. El cubano Fidel Castro también lamentó la muerte de Chávez, dijo quien lo llamó padre, un camarada, según una entrevista de 2005 con el periódico Granma del Partido Comunista de Cuba. En Venezuela, Ana Mercedes Díaz fue nombrada subdirectora general del Consejo Nacional Electoral del país en 1991.
Luego, en 2003, justo antes del referéndum, fue nombrada directora general de partidos políticos del Consejo. El Consejo Electoral es uno de los 5 poderes del gobierno de Venezuela responsable de supervisar las elecciones y referendos. Díaz fue despedida en 2004 luego de que publicara información sobre fraude electoral ocurrido en el referéndum de Venezuela. Dijo que lo que está sucediendo en Estados Unidos refleja los problemas con Smartmatic en Venezuela. Smartmatic admitió que los resultados pueden manipularse, dijo Díaz a The Epoch Times. Smartmatic salió luego de Venezuela, pero está comprobado que este tipo de fraude va donde quiera que vaya. Lo que está sucediendo en los Estados Unidos es exactamente lo mismo. El programa puede hacer esos cambios de Biden a Trump, dijo, y agregó que este cambio es casi imposible de detectar. Después de su despido, alguien que todavía trabajaba para el Consejo le envió a Díaz una copia del contrato gubernamental firmado con Smartmatic. Ella vio que se negoció en solo 3 días y le pareció extraño que el gobierno eligiera una empresa sin antecedentes ni experiencia en elecciones, a pesar de que este es uno de los criterios de selección del Consejo. Díaz luego emigró a los Estados Unidos desde el referéndum de Venezuela en 2004 hasta su muerte en 2003. Chávez ganó las elecciones del país a través de un sistema fraudulento. Díaz señaló paralelismo y similitudes entre los temas de elecciones de este año y lo que vio en Venezuela. Muchos observadores electorales y desafiantes estadounidenses han presentado declaraciones juradas diciendo que no pudieron ver el recuento de las boletas debido a una obstrucción. Ella dijo que en Venezuela a los observadores tampoco se les permitió ver los votos. En Venezuela ganaba la oposición, se apagaba la luz y cuando volvía los resultados se volteaban. Estaba siguiendo las elecciones de Estados Unidos. Llegó un momento en que la información se detuvo, nadie sabía lo que había sucedido. Dijo, no hubo nada durante unas horas. Es exactamente cómo funcionaba Smartmatic en Venezuela. Según Díaz, Venezuela está exportando sus máquinas de votación a otros países latinos y asiáticos para que puedan influir en las elecciones en todo el mundo. El gobierno de Estados Unidos ha sancionado respectivamente funcionarios del régimen de Maduro que estuvieron involucrados en actos de corrupción pública o socavaron la democracia. Según el cable filtrado del Departamento de Estado de 2006, se cree que Smartmatic se está retirando de los eventos electorales venezolanos, centrándose ahora en otras partes del mundo, incluido Estados Unidos, a través de su subsidiaria Sequoia. Smartmatic es un acertijo. La empresa salió de la nada para arrebatarle un contrato multimillonario a un proceso electoral que finalmente reafirmó al mandato de Chávez y casi destruyó su oposición política. Continúa el cable. La perspectiva que tenemos aquí después de varias discusiones es que la empresa es venezolana de facto y operada por venezolanos. Un exfuncionario de la CIA que es experto en política y latinoamericana y contraterrorismo dijo que el equipo descubrió a través de una investigación que Chávez comenzó un enfoque en las máquinas de votación para asegurar la victoria ya en 2003, cuando más del 20% de los venezolanos firmaron un referendo revocatorio para destituirlo desde su cargo de presidente. Chávez empezó a hablar con una empresa llamada Indra, una empresa española que dirigía elecciones en Venezuela en ese momento. Dijo, luego de decidir que las máquinas de votación de Indra no eran las suficientemente flexibles, Chávez se comunicó con Smartmatic, según el funcionario. Smartmatic dice que Chávez no se comunicó con Smartmatic, pero que el proceso pasó por el Consejo Nacional Electoral. Más tarde, Smartmatic ganó la licitación sobre Indra. El Consejo Electoral de Venezuela, de 5 miembros que estaba dominado por partidarios de Chávez, otorgó un contrato de $91 millones a Smartmatic para el referéndum.
A la medianoche del día de las elecciones, la máquina dejó de contar, dijo el funcionario, señalando que Chávez estaba perdiendo en ese momento. A las 3 de la mañana, Chávez había ganado en un 10%. El portavoz de Smartmatic, Samira Saba, afirmó que los resultados no se conocen en tiempo real. En 2005, Smartmatic compró Sequoia Voting System, una empresa mucho más grande y establecida con sede en Oakland, California. En ese momento, Sequoia había instalado equipos de votación en 17 estados de Estados Unidos y Washington. Las preocupaciones de que Smartmatic tuviera vínculos con Chávez estaba tan extendida en ese momento que el gobierno de Estados Unidos comenzó a investigar la administración de la empresa un año después de que se hicieron la compra. La investigación estaba siendo realizada por el Comité de Inversionistas Extranjeros de Estados Unidos, que revisa los acuerdos de los adquirientes extranjeros para detectar posibles riesgos de seguridad nacional. Entre las preocupaciones estaba la complicada estructura empresarial de Smartmatic. Smartmatic ha afirmado ser de origen estadounidense, pero sus verdaderos dueños, probablemente venezolanos de élite de varias tensiones políticas, permanecen ocultos detrás de una red de sociedades holding en los Países Bajos y Barbados, según el cable del Departamento de Estado. En 2006, el secretario del Tesoro, John Snow, había preguntado si el gobierno venezolano podría utilizar Sequoia para manipular las elecciones estadounidenses. Entonces, representante Caroline Maloney, otra política de alto perfil que planteó preocupaciones similares, fue la primera en plantear la necesidad de investigación sobre el acuerdo de Sequoia. Antes de vender Sequoia, se había negado a someterse a una revisión de este tipo de parte del gobierno de Estados Unidos, alegando que todas las acusaciones eran simplemente rumores. Parece que Smartmatic no pudo superar la nube de dudas que lo rodea este acuerdo. Si hubiera podido, no estaría hablando de una venta de Sequoia hoy, dijo Maloney. En un comunicado en 2006, como dije, en mayo, parece que una revisión de SFIUS fue de hecho el curso adecuado. Smartmatic intentó responder a estas preocupaciones, pero en 2007 terminó vendiendo Sequoia a lo que la empresa describió como un comunicado de prensa, como un grupo de inversionistas privados estadounidenses compuesto por el actual equipo de gestión ejecutiva de Sequoia, dirigido por el presidente y director ejecutivo de Sequoia, Jack Blaine, y el director financiero de la empresa, Peter McNeil. Estas firmas de capital privado, incluida Dominion, fueron nombradas en un mordaz comunicado de prensa de 2019 por los senadores Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Ron Wyden y el representante Mark Poca, quien expresó su preocupación por el mal estado y las vulnerabilidades de la máquina de votación y otros equipos electorales, junto con la falta de transparencia en cartas a esta empresa. Un año después que Smartmatic vendiera Sequoia, se reveló a través de una demanda de 2008 que el nombre nuevo propietario de Sequoia, SBG Holding, los argumentos de la corte revelaron que Smartmatic seguía siendo el propietario de propiedad intelectual de Sequoia. Según empleados de Smartmatic, se unieron más tarde a Dominion Voting System, que se fundó por primera vez en Toronto, Canadá, en 2002 y que también tiene oficinas en los Estados Unidos y Serbia. En 2010, Eric Kummer, ex vicepresidente de ingeniería de Smartmatic, se unió a Dominion. Según un comunicado de prensa de Dominion de 2010, que desde entonces ha sido prácticamente borrado de internet, aparte de un archivo guardado por el periodista Brad Friedman, Dominion anunció el 4 de junio de 2010 que había adquirido los activos de Sequoia Voting System, una importante empresa proveedora estadounidense de soluciones de votación que atiende las casi 300 jurisdicciones en 16 estados. Como parte de la transición, Dominion adquirió el inventario de Sequoia y toda la propiedad intelectual, incluido el software, el firmware y el hardware para las soluciones de votación DEE y escaneo óptico de recuento central y recinto de Sequoia, que incluyen BPS, WinEx, H2,
Advantage, Insight, Sistemas, Insight Plus y 400C, 400C, afirma el comunicado. Dominion también retendrá las instalaciones de Sequoia en Denver, Colorado, y San Leandro en California, y consolidará las instalaciones de Sequoia en Jamestown, New York, con las instalaciones existentes de Dominion en Jamestown. Continúa el comunicado. Dominion ha contratado el servicio al cliente y el personal técnico de Sequoia para garantizar un servicio al cliente capaz, experimentado y receptivo para toda la jurisdicción actuales de Sequoia. El comunicado señala que la adquisición de Dominion y los activos de Sequoia fueron revisados por el Departamento de Justicia y 9 fiscales generales estatales, también revisado y aprobado por el Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos. Según un comunicado de prensa de julio de 2009, publicado por Business Week, Sequoia y Dominion, en un momento también firmado un contrato temporal por el estado de Nueva York para la compra de equipos de votación y servicios relacionados a Dominion Voting, con Dominion asumiendo todas las obligaciones de Sequoia bajo el contrato. El comunicado establece que los detalles financieros de esta transacción no están siendo revelados por las partes. Sin embargo, tanto Sequoia como Dominion están satisfechos con el resultado de este acuerdo. En 2012, la conexión entre Dominion y Smartmatic se destacó nuevamente en una demanda. Smartmatic presentó la demanda a un tribunal de Cancillería de Delaware entre Dominion por el supuesto incumplimiento de un acuerdo de licencia por parte de la empresa y de interferencia ilícita en el negocio de Smartmatic, según comunicado de prensa. La demanda busca una compensación de Dominion por parte supuestamente de retener la tecnología y servicios que habían sido licenciados a Smartmatic y por las acciones intencionales de Dominion para denigrar la marca de Smartmatic y socavar su relación con clientes y prospectos, dice el comunicado. Según los informes, el caso se resolvió extrajudicialmente. En 2009, Dominion y Smartmatic celebraron un contrato en el que Dominion proporcionó a Smartmatic la máquina de escaneo óptico utilizada en las elecciones filipinas en 2010. En ese momento eran las mayores elecciones automatizadas dirigidas por una empresa privada. También se produjeron fallos en las máquinas Smartmatic en las elecciones de Filipinas, como detalla un informe de ABC y CBN. La reputación de ambas compañías sufrió un resultado de un litigio muy publicitado relacionado con la falla de software que se resolvió justo antes de las elecciones en 2010, y ese litigio continuó afectando parcialmente las elecciones de mitad de periodo del 2013, dijo un informe publicado en AccessWire. Esta historia sugiere que Dominion y Smartmatic fueron propietarios de Sequoia en diferentes momentos y que los propietarios, la propiedad intelectual de Smartmatic permanece en Sequoia. No es tan claro si Dominion usó el software Sequoia en esta elección. Varias personas venezolanas que trabajaban para Sequoia también supuestamente trabajaban para Smartmatic, y Dominion se habían convertido en contratistas de una de las empresas. Se está moviendo por ahí, dijo La Gran Época, una fuente de inteligencia conocedora de Venezuela y actividades criminales. Las máquinas Smartmatic las permitieron reflejar el sistema. Pueden ver en vivo cuánto perdían, afirmó la fuente. Te dicen que necesitarían producir 30,000 votos y tener la capacidad de cambiar votos. Luego los equilibras por tu cuenta. También se han informado numerosos resultados con el software de votación de Sequoia, según lo informado por varios vínculos de noticias a lo largo de los años. Uno de los problemas ocurrió en octubre de 2006, cuando Sequoia, entonces un contratista de máquina de votación de Denver, tuvo que enviar cartas a 44,000 votantes advirtiendo
de un error en las boletas de voto ausente después de que se encontraran las casillas de sí y no en una pregunta de la boleta fueron transpuestos. La Gran Época se acercó a Dominion para este artículo, pero no recibió respuesta. En su sitio web, Dominion tiene un sustituto específico que refuta la conexión entre Dominion, Smartmatic y Sequoia. Dominion y Smartmatic son dos empresas independientes que fabrican sistemas de votación electrónica. Dominion no utiliza ni licencia y el software Smartmatic también ha refutado tales afirmaciones. Dominion no adquirió Smartmatic y o su software de Sequoia. John R. Mill es director de Política, Estrategia y Asuntos Internacionales de Seguridad Cibernética en la Oficina del Secretario de Defensa, dijo a The Epoch Times: existe esta interesante intersección con los desarrolladores de software o firmware heredados en Venezuela y la lista actual de votaciones máquinas, incluyendo Dominion. Venezuela tiene una huella sólida de actividades chinas, rusas e iraníes para operaciones de influencia en las Américas, dijo Mills. Sería extraño que esto no tuviera una intersección. Samira Saba dijo a The Epoch Times que no tenía nada que agregar aparte de las declaraciones publicadas en un sitio web, porque esas declaraciones son los hechos. Su sitio web refuta cualquier conexión con Dominion o Sequoia. Una viñeta en el portavoz enumera en un correo electrónico es que el papel de empresa en las elecciones estadounidenses de este año se limitó al condado de Los Ángeles. En un correo electrónico separado, otro reportero, Saba, dijo: no hay vínculos entre Dominion Voting System y Smartmatic. Simple y llanamente, sin vínculos de propiedad, sin arrendamiento de software, sin ningún negocio entre ellos. En 2009, Smartmatic tuvo la licencia de máquinas de escaneo de Dominion para uso en Filipinas. Para un proyecto electoral, Smartmatic, ese contrato de contraduración fue la primera y segunda vez que Smartmatic y Dominion intentaron hacer negocios juntos. Smartmatic vendió la tecnología y servicios electorales en Venezuela desde 2004 hasta 2017. La Gran Época fue la oficina de Dominion en Denver, Colorado, y su oficina en Toronto, que parecían abandonadas a la Gran Época. Se le negó la entrada a la oficina Smartmatic en Florida. Y hasta aquí comentando las noticias. Tengan buenas tardes. Comentando las noticias.